La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo, iniciando tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloque de Berlín en 1848, la segunda fase de la Guerra Civil China en 1946-1949, la Guerra de Corea 1950-1953, la crisis de Suez en 1956, la crisis de Berlín en 1961 y la crisis de los misiles cubanos en 1962. La URSS y los Estados Unidos comenzaron a competir por las influencias en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el consumismo tenía una gran fuerza y donde se tuvieron enfrentamientos tales como Emergencia Malaya y la Guerra Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos comenzó una nueva fase que vio cómo la ruptura de China y la Unión Soviética complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acciones, llegando incluso a abandonar la OTAN. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desastre nuclear, con grandes protestas en contra de la guerra. En la década de 1970, ambas partes comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distinción que vio las conversaciones estratégicas de limitaciones de armas y las relaciones de aperturas en los Estados Unidos con la República Popular China, con un contrapeso estratégico para la URSS. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la guerra alfogó-soviética en 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó la presión diplomática, militares y económicas sobre la Unión Soviética, en un momento en que ya sufría un estancamiento económico. El resultado en 1989 fue una ola de revoluciones que derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin. Esto a su vez condujo a la disolución de la forma de la URSS. Los historiadores consideran que la Guerra Fría terminó en la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, la división del mundo de los bloques se mantiene en la actualidad entre gobiernos con ideologías muy diferentes.